Buenos días, buenas tardes, muy bellas lunas. Estamos una vez más con esta transmisión de cada jueves en Charla de Libros. Para esta ocasión vamos a tener una invitada especial. Nos estarán visitando desde Quito, Ecuador. Él se llama Francisco Ábalos. Muy bien, aquí está Francisco Ábalos Coloma. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Hola, qué bueno que estés con nosotros en esta ocasión. Es un gusto que, bueno, pues te integres al grupo de Charla de Libros. ¿Ya cuánto tiempo llevas aquí con nosotros en Charla? No mucho tiempo. Yo creo que empecé por tal vez a mediados de este año. No estoy mucho tiempo aquí, pero de todo lo que he leído, estoy muy contento, muy complacido y realmente impresionado por las cosas hermosas que se publican, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tal te ha parecido el grupo y la convivencia ahí dentro? Sí, muy interesante. Eso es lo que, bueno, si algún mérito tienen las redes sociales, en especial Facebook, es precisamente permitir interactuar a los grandes lectores, ¿no? A quienes tenemos esa afición libresca y para quienes este producto cultural es un baluarte y una razón de ser en nosotros mismos, ¿no? Claro, sin duda alguna. Bueno, pues aquí son las 8:10 ya de la noche, ya son las nueve Las diez, 9, sí, ¿correcto? así es. Sí, 9:10. Estamos a una hora de diferencia. Pues bueno, en esta ocasión tú vas a ser quien nos hable sobre tus gustos literarios. Sobre todo, tenemos, como bien puse ahí en la invitación para quienes se vayan integrando, que esta charla va a tratar sobre dos autores ecuatorianos, ¿correcto? Dos actores ecuatorianos, sí. Exacto. Jorge Icaza, Coronel, y Eliezer Cárdenas Espinosa. Cadena Espinosa. Cárdenas, perdón, sí, muy bien. Entonces, pues bueno, por lo que pude ver, ellos dos son autores contemporáneos, más sobre todo Eliezer Cárdenas, quien todavía vive. Jorge Icaza, desafortunadamente, ya falleció hace aproximadamente 40 años. Correcto. Entonces, exacto. Dime, ¿por qué te interesa hablar sobre estos autores el día de hoy aquí con nosotros en charla? Bueno, noto que nosotros como país no hemos trascendido en cuanto a las letras, no tenemos un Sábato, un Fuentes, un Carlos Fuentes, un Borges, y la verdad es que tampoco es que no tenemos nada, ¿no? Hemos tenido a Icaza, Icaza también ha trascendido nuestras fronteras en virtud de sus novelas indigenistas y claro, conversaba con el grupo y notaba que había cierto interés por conocer sobre él y la verdad es que en un libro que lo leía Carlos Arcos, también un escritor ecuatoriano, él hablaba de memorias de Andrés Chiliquinga. Y eso me hizo que yo recapitule mis viejos lecturas de cuando yo estaba en el colegio y volví a Huasipunco. ¿Por qué? Porque había una conexión muy importante. Las memorias de Andrés Chiliquinga era una historia que rememoraba en cierto sentido a la gran novela de Jorge Casa y pues volví a interesarme por leer a Jorge Casa. Entonces, sobre Y desde todo, siempre bueno, también, Jorge Casa, quien voy a poner ahorita, perdón, Jorge Casa, quien siempre, bueno, quien voy a poner ahorita una imagen aquí en pantalla, él, por lo que tú me comentas, se representa o se caracteriza sobre todo por tener una literatura indigenista, ¿cierto? sí, por cierto, sí, así es. Muy bien, ¿qué nos puedes decir referente al indigenismo allá? Cómo es que se narra? ¿Cómo es que se vive? Porque aquí también en México nosotros tenemos autores que han abordado bastante el indigenismo. A mí me encanta bastante, he mencionado aquí en varias ocasiones a Rosario Castellanos, quien es una autora mexicana, que también ha mostrado a través de sus novelas, a través de sus cuentos, pues esta ventana pues, que lleva la vida de los indígenas, ¿no? Sobre todo, cómo es la vida del indígena, pero en México. ¿Cómo es el indigenismo allá en Ecuador? Cuando Jorge Casa
que él vivió en una de las haciendas desde muy chico, Jorge Casa revela pues en carne propia, ¿no? Y realmente que trasluce una realidad social distinta, trasluce a un ser embrutecido, explotado, expoliado, vilipendiado por una trinidad que se podría decir de actores, como era la milicia, como era la autoridad civil y también la autoridad eclesiástica, ¿no? En él se revela no al indio que posiblemente reivindicaba como quizá en su caso unas raíces de los mexicas u otras tal vez de los mayas, y quizá eso le hacía diferente. No, aquí no reivindica nada, aquí todo está perdido, aquí está perdida su dignidad, aquí está perdida está perdido su honor incluso, porque la lascivia del terrateniente logra inclusive provocar o sea, ejercer el derecho de pernada con su propia mujer, y era pues costumbre que los patrones o los dueños de la hacienda ejercieran ese poder de dominadores hacia los subordinados, pues, estableciendo también esa fuerza de violar, de violentar también lo íntimo de ellos, ¿no? Lo más amado como eran ellos. Así que no solamente era una explotación material, sino también era una enajenación espiritual desde la conciencia ejercida por el párroco, por el cura, y también esa violación a lo tan íntimo, al honor del indio. Es decir, ya Pío Jaramillo Alvarado había escrito sobre el indio ecuatoriano, ya Juan Montalvo, en sus preclaras letras había dicho, pues si yo tuviera el don de escribir sobre el indio, pues podría hacerlo llorar, pero simplemente eran declaraciones, como lo dice Antonio Zacoto, uno de nuestros también ilustres escritores ecuatorianos, y claro, la verdad es que simplemente se pretendía decir eso, pero no se evidenciaba una realidad latente. El mismo Icaza sufrió persecuciones y agravios por el solo hecho de haberle difundido esta obra, mientras en el país se le acusaba de un tipo pues sin escrúpulos, que era un masón, que era un enajenado, que probablemente era un alzado. Pues en otros países la cosa no era así, y la novela llegó a traducirse a varios idiomas, a tal punto que Huasipungo tomó un cariz y una referencia muy importante en otras esferas, a diferencia de lo que ocurría en su país. Pues no, nadie es profeta en su propia tierra, por así decirlo. Exacto. Bueno, este de aquí entonces es Jorge Icaza Coronel. Él nació en Quito el 10 de junio de 1906. Falleció también en la misma ciudad el 26 de mayo de 1978. Bueno, pues fue un novelista. Tú mencionabas ahorita una de sus novelas, que es de la cual tú vas a hablar ahorita, que es Huasipungo. ¿Correcto? Esta, pues, es por lo que me doy cuenta o por lo que pude investigar, que es la novela que lo lanzó a la fama internacional, ¿no? Que le dio el reconocimiento dentro de las letras ecuatorianas. Claro que sí. El Huasipungo, pues, como tú bien lo has dicho, es una novela que trasciende realmente, que vindica una suerte de indigenismo aquí, ¿no? Ya Arguedas en Bolivia había hecho lo suyo, José María Arguedas en el Perú también eran indigenistas, y claro, acá tendríamos a Icaza pues como uno de los más preclaros representantes en esto. Bueno, Chávez también, pero Icaza era uno de los más preclaros en esta novela, que empieza a recomponerse, a estructurarse pues, como tal, ¿no? Como te digo, es una de los libros que eran obligados en mi tiempo de escolares. Quizá no era el momento para leer una novela de esta magnitud, pero pues nosotros estábamos hechos para, como no, pasar aunque sea superficialmente las hojas de Huasipungo, conocer a la Kunshi, la mujer de Andrés Chiliquinga, los personajes principales que no obstante el dolor, la angustia existencial, pues también eran seres que conocían el amor, seres que como cuando muere la Kunshi, la esposa de Andrés Chiliquinga, del indio principal de la novela,
Y cuando los guasipungos empiezan a ser explotados, perdón, empiezan a querer ser expropiados de sus arrendatarios, pues los indios, pues llama a él a la rebelión finalmente, oponiéndose a la tropa, a la milicia, que era otro de los azotes de la sociedad indígena, pues y dice Ñucanchi o Asipungo, y habla ahí sí, con la vindicta de llamar a sus viejos ancestros, a sus indios, quizá a Rumiñahui, a Atahualpa, y decir, soy el indio de América que quiere reclamar su heredad. Pues así es como culmina pomposamente también, ¿no? Y hermosamente la obra de Icaza respecto a lo que te puedo decir sobre Guasipungo. Muy bien, entonces, sin tanto spoiler, como dice Dani, sin tanto adelanto, ¿de qué trata Guasipungo y por qué Guasipungo? ¿Por qué se llama la novela Guasipungo? Claro. Guasipungo tiene una connotación que trasciende entre la parte feudal, se puede decir, o lo terrateniente de la serranía ecuatoriana. El país está compuesto por 3 regiones fundamentales: la Sierra Central, la costa, la parte del litoral y la Amazonía. El caso es que el conservadurismo o la tenencia de la tierra estaba precisamente en la sierra del país, ¿no? En la parte central, en la serranía. En la costa ya predominaba un poco más las ideas liberales. Y claro, un poco había más de progreso, el capitalismo empieza a tomar cuerpo en Guayaquil sobre todo, e incluso la forma de producción de la costa ya es una forma de producción capitalista. Ya el trabajador es asalariado y muchos indígenas empezaron también a salir hacia la región costa, y posteriormente se dio la migración hacia la Amazonía, pero luego el país también ya vivía una época donde el auge cacaotero tomaba mucho cuerpo, ¿no? Éramos exportadores del cacao, pero también, así como fuimos grandes exportadores y monocultivadores, primero del cacao, luego del banano y finalmente del crudo, en ese entonces también el cacao sufrió una reversión tal que los precios cayeron y bueno, pero estábamos hablando ya de un precapitalismo como tal. Es ahí en esa época donde empieza a tomar fuerza o la novela empieza a despegar, porque claro, se habla de que en sus primeros inicios empezaban a cortar la madera, pero no era por simplemente exportarla, sino era para quizá tender las rieles y proyectarse ahora sí también a la Amazonía ecuatoriana, que era ahora pródiga en el boom del petróleo. Y ahí, bueno, pues los indios empiezan a jugar el papel central que juegan estos en el Guasipungo. ¿Por qué el nombre? Guasipungo, sí, era aquel terruño en el cual los indígenas estaban arraigados, pero desgraciadamente no eran siquiera dueños de esa tierra a la que producían, a la que criaban a sus animalitos de granja y sembraban productos como el maíz o la papa fundamentalmente, sino que eran simplemente arrendatarios. Aparentemente era la tierra de ellos, pero la hacienda del terrateniente era la que imponía inclusive la ley y una serie de disposiciones, pues no, era la unidad fundamental, la hacienda, pues, y claro, ellos eran tributarios del hacendado, del gamonal que ejercía ese poder y ese control sobre ellos. Es una suerte de arriendo esto del Guasipungo, ¿no? Son propiedades que no eran propiedades, son propiedades que finalmente corresponden al hacendado, al dueño. Y los indios, cuando llega Alfonso Pereira, pues que es el gamonal principal de esta novela, pues incluso se permite tomar a los indígenas como animalitos de carga. Dispone, él venía con la hija y con su mujer. La hija venía deshonrada, había tenido amoríos, pues, y lógicamente él quería ocultar la vergüenza de la hija y por eso se trasladó de la ciudad de Quito a su hacienda para ocultar esta deshonra. Y claro, ahora la deshonra de él tenía que ser, convertirse en una deshonra para los nativos de la hacienda, que eran considerados igual que los animales, que los semovientes, pues como tales, y a la vez vendidos inclusive como eran
vendidos los semovientes. A ese punto de degradación se había llegado, pues, y eso es lo que quiere poner de manifiesto Jorge Casa. Y hace pues que le carguen hasta, porque claro, el lugar era fangoso, era imposible de transitar, y no es que utilizan mulas u otros animalitos, sino que los indígenas y Andrés, entre ellos, se convierten en los cargadores de Alfonso Pereira y su esposa y su mujer para llegar a la casa de la hacienda, pues, ¿no? Pues ahora, el hacendado son brutal como era, ¿no? No es que tampoco era un ignorantón de tal naturaleza que, claro, como tal, ejercía la brutalidad contra el desposeído, contra el indefenso. El cura párroco ejercía el poder de ideologización desde el punto de vista espiritual, pues enseñándole sacramentos o doctrinas que el indígena probablemente no entendía. El indígena era sumiso también al teniente político, la autoridad civil, porque él era el que, claro, amenazaba con la cárcel, él ejercía también el poder coercitivo sobre esta clase dolida y doliente. Y pues dentro de esos, sí. Perdón. Sí, no, sigue. Y dentro de este contexto, pues, el indio muestra su abandono como tal, se evidencia su estado de postración, sumido en la ignorancia, en la pobreza, en la miseria, por no decir en la miseria extrema, en el dolor, en la angustia, y claro, también en la ternura y el arraigo a esa tierra. Quizá era lo que tenía, su mamá Pacha, su mamá tierra, del cual él nació. Él nació en un fogón caliente, posiblemente como cualquier animalito, y compartía la vida con los animalitos domésticos, pero era esa tierra a la que habría algún momento de volver a la hora de su deceso, de su expiración. Muy bien. Bueno, mira, aquí hay quien pregunta. Uh-huh. Siguiente es Dani. Dani nos mandó saludos al inicio. Pregunta esto: ¿Alfonso Pereira llega siendo un tirano? Claro, indudablemente. Era el hombre que tenía el poder material, era el hacendado, era aquel que no era un tirano, pero también se podría decir que era dueño de las vidas, dueño de las existencias. Era aquel a quien nadie podía, los indígenas no podían mirarlo siquiera de frente, apenas no podían hablarle con claridad, porque ya implicaba un atrevimiento. El indígena apenas se limitaba a escuchar, a bajar los ojos y a simplemente recibir, Ari, patrón, las órdenes que le daba aquel. Indudablemente, esta era una cuestión que prevalecía en 1800, anterior a este siglo, y que, claro, se siguió manteniendo como tal esta forma de tenencia de la tierra, injusta, una forma económica injusta, dolorosa, precaria y realmente abierta, pues, ¿no? ¿Sabes? A mí que me recuerda bastante, bueno, acá en México, no sé si has escuchado hablar sobre hay un libro que se llama México Bárbaro. Esta obra, escrita por John Kenneth Turner, fue un periodista norteamericano que vino aquí a México y justamente vio esta explotación que también se hacía sobre los indígenas, de tal modo que, pues bueno, se les esclavizaba, se les trataba incluso como, bueno, únicamente como unas bestias de trabajo, y pues llevándolas a una explotación excesiva en donde hasta la vida pues no costaba más que unos cuantos pesos, y había un cambio constante sobre esto. O sea, ahora sí que pues se les trataba como mercancía únicamente, ¿no? Y hasta donde pues fueran útiles. Me recuerda más o menos esta historia y pues está muy interesante, la verdad. Y sugerente, bueno, pues, recomendable para leerla, para asirla, para interiorizarla, ¿no? Y quizá para conocer algo de lo que fue nuestra realidad rural, de lo que fue la vida del indio, su explotación, su vivencia, su existencia sin una razón que la ampare como tal. Y claro, y luego los otros procesos sociales de su liberación que se dieron a partir de los años 90, ¿no? Ahora hay una suerte de conciencia de lo indígena, de lo indio, de lo nativo. Ahora ya
ya hay otros nortes que movilizan al indígena. El indígena está haciendo política actualmente. El indígena tiene un peso muy importante y muy significativo en el quehacer de nuestra república, de nuestro estado, y es un actor fundamental a nivel social, ¿no? Que ejerce presión, que tiene también presencia y ya quiere también convertirse en un actor, en un constructor también de la república. Y eso es lo que ahora tenemos actores, no tenemos ahora los sumisos, sumiso indígena de Huasipungo, de Conquicasa. Muy bien, aquí también Dani nos pone, también Rosario Castellano nos cuenta que los indígenas también cargaban a los terratenientes en una silla para transportarlos. Bueno, esto nos lo narra Rosario Castellanos, que te mencionó hace rato, en una novela que se llama Balún Canán, que ya también hemos comentado aquí en varias ocasiones, y pues nos muestra eso. También hay otro autor que se llama Heraclio Cepeda, lo recuerdo muy bien, también me acuerdo mucho de esa escena donde se mostraba a los indígenas cargando a los terratenientes, a las familias enteras cargándolas sobre, pues zonas muy, muy difíciles de acceso, ¿no? Donde los caballos, pues no pueden andar tan fácilmente. Entonces, por eso se recurría a utilizar a los indígenas, pues como un medio de transporte, ¿no? De este modo. Entonces, pues bueno, lo que es Huasipungo me llama mucho la atención. Aquí va a quedar la invitación para que se animen a leer esta magnífica novela de Jorge Casa. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a pasar a la siguiente novela, igual del mismo autor, ¿correcto? Es el director, el Chuya, Romero y Flores. Exacto. Ahorita ya pongo la imagen. Si quieres, venos introduciendo a la obra. ¿De qué trata este libro? Bien. Ahora esta obra ya es quizá la obra cumbre, ya es madurada 30 años después aproximadamente. Entonces, claro, ya tiene otra elaboración y aquí lo que predomina es el urbanismo. Ya no estamos hablando del medio rural, como Huasipungo. Hablábamos de la ciudad capital, de Quito, y de un personaje tan crucial como era el Chuya quiteño. No sé si ustedes han escuchado, pero el Chuya quiteño es un personaje muy polémico, muy típico. Es un hombre, un ser de la clase media de la ciudad, que tenía sus argucias, pero también tenía sus desventuras a la vez, ¿no? Y claro, la novela retrata precisamente, o Icaza pretende retratar aquí esa lucha constante, esa lucha interior de dos orígenes que se contraponen, lo indio y lo español. Lo español lucha por prevalecer y claro, y avergonzar a lo indio, y claro, el personaje se siente normalmente orgulloso por el apellido rimbombante, Romero y Flores, y claro, es una cuestión de castas, es una cuestión de arribismo también, y que le abría las puertas hacia los círculos sociales elevados de Quito. Pero por otro lado estaba el lado oscuro para el personaje, ¿no? El lado que le avergonzaba, que era el lado indio de su madre. Por tanto, eso no siquiera lo mencionaba. Y está la cosa que él empieza a mirar como fantasmas al padre, a quien le decían también majestad y pobreza. Aquel español, pues, venido a menos, que no era nadie en la península, pero que aquí, el solo hecho de haber sido español lo daba cierta nobleza, cierta posición nobiliaria, y la madre, una indígena que era la sirvienta de él, pues, y ambos se contraponían. Y claro, él quería ser español, pero no podía ser el Romero y Flores. Quería aproximarse a la madre, pero tampoco podía ser. Es el personaje rechazado por ambos, por esa dura y violenta mezcla, ¿no? Del conquistador y de la conquistada. Ustedes como sería la Malinche, ¿no? Pero en el caso de México procesó dicha conquista y quizá superó ese conflicto interétnico, ese conflicto duro de choque entre el conquistador español dominante y la mujer indígena humilde y dominada. Pues relativamente. No te creas, ha sido una pues muy, muy
incluso para poder que se realicen o se lleven a la práctica los derechos de pues indígenas, ¿no? E incluso Derechos también aquí en colectivos, ¿no? México. Sí ha sido muy representativo. ¿Vale? Derechos colectivos, tal vez, ¿no? Los derechos colectivos, los derechos Claro, de grupo, ¿no? exacto, ha sido pues una lucha constante por estos grupos. Sí ha sido, pues, no estoy muy enterado de la historia de allá de Ecuador, pero pues en el caso de México, pues la clase y la raza pues ha estado muy mezclado en ese ámbito. Entonces, todavía hoy en día se ve muy marcada esta diferencia de clases que está marcado por el tono de piel, aunque muchos lo nieguen, ¿no? Pero sí, muy en el fondo hay todavía en lo que es la base social se llega a percibir bastante. Pero bueno, aquí nos pregunta Marielena Cano, una disculpa, apenas me conecté, ¿cuál es el nombre del libro anterior? Es Huasipungo. Muy bien, Huasipungo. Ahí vamos a dejar las imágenes al final. Bueno, pueden ver otra vez el video. Está muy interesante, la charla está muy buena, la verdad. Manda saludos. Aquí no se ve el nombre, pero es Lucy Medina. Saludos, Lucy, que nos está viendo también. Entonces, bueno, pues esta historia me llama mucho la atención. Es totalmente distinta a la anterior, pero pues todavía, ¿no? Hay como que cierto aire de indigenismo, ¿no? Sí, lo hay. Bastante. Muy bien. Entonces, bueno, ¿y qué más se puede decir de esta novela? Claro. Bien, el Chuya, pues era un funcionario, el autor lo estructura como un personaje lineal, ¿no? Empieza a él actúa como un funcionario un empleado de una municipalidad, un fiscalizador. Y bueno, pues él tenía que hacer su trabajo supuestamente honesto, honrado, y fiscalizar a aquellos evasores de las contribuciones a la ciudad. Pues. Y claro, tenía que empezar con la gente de Alcurnia, con la gente acaudalada, a quienes pues él muy honestamente decía, bueno, aprovecharé como Chuya, que era astuto y arribista, eso quiere decir que quería él, pues de alguna manera, encontrar un enlace con esa clase, un mayor roce y un enlazamiento matrimonial con alguna chica de una clase pudiente para, lógicamente, poder mejorar o lograr ese ascenso social que le era negado. Y pues claro, empieza a hacer su trabajo supuestamente honesto y dice, bueno, necesito que usted, soy autoridad, no soy un empleado de fiscalizador y usted está evadiendo esto, pero se encuentra con una gran realidad y resulta que la gente acaudalada o esa familia, que para colmo el hombre de ahí pues era candidato a la presidencia, le hacen una humillación terrible al joven, ¿no? Que le dicen, usted es el señor Romero y Flores, qué bien, un ilustre personaje, lo conocemos, pero le dice la mujer de este hombre, lástima que se casó con la sirvienta, un indígena, y claro, el muchacho vino pues a sentir ese dolor interno, pues eso que no había sentido, eso que no podría ser expresado tan fácilmente, pero que le causaba mayormente un dolor que lo que le haría un puñal o un cuchillo en sus entrañas. Y lógicamente después los mismos compañeros de su oficina le veían con desdén pues, por el hecho de que él se mostraba quería ser tan honesto, tan pulcro, cuando era cosa común y corriente, ser presa de lo que ustedes llaman la mordida, y de alguna manera ceder al cohecho, a la coima que le hacían estos personajes para continuar siendo elusores de las contribuciones al fisco. Y bueno, él buscaba eso, buscaba enlazarse. La vida del Chuya era una vida de bohemia, era una vida de tratar de ingresar a los círculos sociales elevados para de esa manera tener la oportunidad de tener un acercamiento a ellos y privilegios, lógicamente, por las amistades, influencia para algún cargo, para ejercer un cargo público, buscar un enlace matrimonial para que le permitiera pues tener una vida de ocio, una vida simplemente de rentas y no convertirse en un peón indígena o un cholo que le llamaban, pues no, que tuviera que ganarse el pan con el trabajo arduo de sus manos, pues eso era algo
que para los chuyas o para el chuya quiteño era algo denigrante, pues, y que lo estaba rebajando el mero hecho de realizar una actividad manual. Entonces había que buscar esa posibilidad de ascenso a como de lugar y en los círculos sociales. Y en uno de esos, pues claro, en una de esas reuniones conoce a una chica de la cual se enamora, era Rosario Santa Cruz. Y la mujer, pues, también llega a enamorarse de él, pero resulta que si bien pertenecía a un círculo acomodado, pues estaba casada y de alguna manera no le iba muy bien en su matrimonio. Y claro, pero él, pese a eso, se enamoró pues de la chica y le llevó a vivir con él entre la pobreza. Pues, claro, si al Chuya Romero y Flores lo miraban con una capa, con un sombrero de copa, pues resulta que dentro de eso había una camisa que estaba roída, pues había un pantalón que tenía remiendos, habían unos calcetines que estaban agujereados, unos zapatos que tenían huecos en las suelas, pues esa era la realidad mostrante, pero eso no se podía mostrar, eso había que tener guardado, escondido, porque era motivo, esa pobreza era motivo de humillación, pues, y no podría mostrarse así, pero había que ponerse la capa para cubrir de alguna manera la rotura de la levita. Sí. No, pues sí, de una manera muy metafórica, ¿no? Dice Oscar Wilde que la sociedad simplemente es apariencia, ¿no? Y pues le gusta Nada mostrar más únicamente lo. Y exacto, aquí también el claro ejemplo. Sí, y claro, muy bien. este personaje era, sí. No sé si te escucho. Claro, pues él como tipo de la clase media y como Romero y Flores, pues era un despreciador del pueblo, de la gente llana, pese a que él vivía junto al pueblo en un típico barrio popular como es San Juan de Quito, ¿no? Y claro, él vivía con los pobres, con los arrimados, con la gente que nada tenía, con los artesanos, con los desempleados, junto a los prostíbulos, con las meretrices, junto a las cantinas. Pero sin embargo, cuando él cometió una infracción, cuando él fue perseguido por los pesquisas, ese pueblo llano al que despreciaba, ese pueblo llano es el que le daba cobijo y el que le escondía. Y él pasaba a lo kafkiano, de un lugar a otro, de una rendija a otra, de una ventana se cruzaba un pasillo y de ese pasillo por una puerta escapaba de los pesquisas y los fantasmas del español Romero, del orgulloso Romero y Flores y de su madre que le decían, hijo, debes presentarte ante las autoridades, decía el caso del español, pues no puede un Romero y Flores huir de la fuerza pública. Y la madre, no, mi hijo, tú puedes escapar de él, puedes lanzarte a la tierra, al barro, hijo mío, la tierra te recogerá, y es lo que hace al final, mientras que la pobre mujer estaba preñada y sufría de dolores, estaba a punto de dar a luz, y era atendida también por las mujeres pobres del barrio donde él vivía. Pues sin duda alguna, un grandioso escritor, Jorge Icaza, la recomendación para que lo lean aquí en Charla de Libros, entonces con Francisco. Hasta ahorita la cosa está muy buena, la verdad, Jorge Icaza me está gustando bastante como para leerlo. A ver si tengo la oportunidad de encontrar algún libro de él acá en México. Si tú tienes también el chance de pasarnos algún formato pues digital, estaría perfecto. Ya veremos cómo nos arreglamos en ese asunto. Pero pues un autor que pues vale la pena echarle una ojeada. Pues bueno, entonces nos manda otra vez saludos. El asunto aquí es que no se ve bien exactamente quién es el nombre. Es Lucy Medina. Lucy Medina nos manda otra vez saludos. Te mando saludos a ti. Muy grato, muy congratulado de recibir esto y de entregarles lo poco que tengo, mi afición y compartirlo. Pues eso poco vale bastante. Nada más dulce para hasta alguien. Ahorita, la verdad es que eso que tú dices que es poco para... A mí la verdad me tiene bien atrapado. La verdad es que esta plática está muy buena sobre este autor, Jorge Icaza. Ahora vamos a pasar con el siguiente autor, que es Eliezer. Voy a poner ahorita... Exacto, Eliezer Cárdenas, que es un autor contemporáneo, todavía él es de los años 50, bueno, nació en el 50. Nacido en el 50, claro.
Exacto, sí fue lo que pude investigar. Ahí está en pantalla él. Bien, entonces, pues sí, él es de Cañar, Ecuador. Nació Sí, el diciembre de 1950 y pues es novelista, cuentista y periodista. Además de que tiene también obras de teatro, por lo que nos informaba el internet. Entonces, pues cuéntanos de él porque pues él es un autor contemporáneo de allá. por supuesto. Eliezer Cárdenas de Espinosa, bueno, creo que es uno de mis autores preferidos dentro de las letras ecuatorianas. Él es un autor del austro ecuatoriano y las personas del austro, de Azuay y de Cañar, fundamentalmente, no siempre han sido bien avenidos con los quiteños. No siempre nos hemos tenido desde la época, te hablo desde la época de la conquista española. Desde ahí pues habían rivalidades entre quiteños y cañaris, porque cañaris era un término que englobaba un conjunto de confederaciones indias del Azuay y del Cañar, de donde nace este autor. Bueno, el centro de atención de este autor, la novela de él, se centra también en lo rural. Una de las obras cumbres de él es Polvo y Ceniza, el bandolerismo que existía en ese entonces, y él lo retrata bien. A Nahum Briones en Polvo y Ceniza, aquel bandido generoso, ese Robin Hood ecuatoriano del austro, que pues habría de marcar un hito por su atrevimiento, por su rebeldía como tal, pero siendo también consciente de lo que era su miseria. El saber que él pues no era otra cosa que en su loja, en su tierra, porque el asunto, los hechos se desarrollan mucho más al sur, en tierras lojanas que colinda con el Perú, donde el contrabando, donde el bandolerismo, lógicamente eran cosa común y corriente, y la pobreza y la polarización social pues, dejaba mucho que desear. El poder de las familias aristócratas terratenientes de Loja, pues era un asunto muy bien marcado. Y él en eso pues, conoce al señor don José Iguren, que tenía una hija muy hermosa. Y él empieza a enamorarse cuando la ve bañarse en un río. Él empieza a ver la situación de él, del hombre como vivía, de la familia, que nada le faltaba, pero también empieza a tomar conciencia de clase. Bueno, ¿quién era él? Un pobre hombre, un pobre peón de la hacienda, cuyos padres analfabetos e ignorantes y pobres, pues no podían darle, nunca podían siquiera de manera alguna darle una escolaridad o algo para él. Todo lo que tenían, pues no era nada, o lo poco que podían conseguir, pues era para la subsistencia diaria, era para comer algo y simplemente tranquilizar el estómago. Y claro, conoce a un bandido peruano, quien le enseña a disparar, quien le enseña a usar el revólver, y él escoge el bandolerismo por una necesidad también, impulsado no por ser un delincuente nato, porque le pareció que eso era divertido, porque quiso hacerse, ¿no? Él quizá lo hace porque mira una forma de vida, una forma de escape. Cree que tal vez a través de ser un proscrito por la ley, él habría de vindicar a su gente, él habría de acordarse, él debía ponerse en el lugar, en los zapatos de quienes eran mancillados permanentemente, y es lo que hace, y empieza a robar, a hurtar, pero él seguía siendo miserable, jamás dejó de ser lo que era, él nunca perdió su originalidad, él seguía siendo un bandido que huía, que era perseguido indudablemente, que no tenía dónde acostarse, dónde quedarse, pues, hasta que fue capturado, pero la vida de él nunca varió. Él nunca conoció lo que era ese ensueño, esa riqueza, o lo que alguna vez su dicha soñada habría querido que fuera, por el amor o por el enamoramiento bobo que tuvo con la hija del terrateniente. Y tiene todo un suceso. Resulta que él llega a la capital del Ecuador y se encuentra también con otro tipo de bandidos, pues, a quienes, bueno, Nahum Briones era un tipo bravo, un tipo que llega a convertirse en un ladrón muy temido, en un asaltante, en un salteador de caminos, que con la sola risa hacía temblar a pueblos enteros y a la gente, pues si nadie le ponía resistencia. Resulta que cuando es invitado por el Águila Quiteña, él recorre todos esos, una serie
de comarcas, de la serranía hasta que llega a Quito y se encuentra con otro tipo de delincuencia ya mucho más organizada, ya una delincuencia citadina, corrompida, y él el salteador rural, el salteador que era bueno, se puede decir, el ladrón honrado, él ya no era visto como tal allá, o ya no ve, ya no encuentra eso que él buscaba en los delincuentes de acá, ve ya perniciosidad, unas costumbres alteradas, y a él no era el respetado, tenía que vestir con otra indumentaria porque la ropa de campesino, de humilde ladrón, no era significativa ahí, es significativa en la capital de la República. Entonces también empieza a sentir ese conflicto también al águila quiteña y a los otros, a los salteadores urbanos, citadinos, y a él se ve en una inferioridad de clase como salteador, y claro, él al final muere tristemente perseguido por la ley, muere como, ¿qué te puedo decir? Muere oscuramente y una bala parece que le atravesó a él y ahí termina diciendo sus últimas palabras, pero es un episodio bastante triste y como tal, como había venido con la soledad, con la angustia existencial que él llevaba, pues con esa soledad y esa angustia existencial habría también de entregar su vida. Nada cambió en él, no, solamente quedó lo último que había quedado en el hombre, el polvo y la ceniza. Este es entonces el libro de cenizas y, perdón, ¿cómo se llama? Polvo y cenizas, ¿verdad? Es el nombre de esta. Bueno, es ese que pongo ahorita ahí en pantalla. Sí. Entonces, está muy interesante esta. ¿Cuándo se publicó? Perdón. Entre los años, me parece que 70 y algo, no lo estoy, 78, 79, ahora sí, ¿no? ¿Qué parece que fue por ahí? Pues está muy interesante, sí. Bastante interesante. La verdad es que, bueno, una muy buena crítica sobre todo, ¿no? Porque al final, por lo que uno puede percibir es que es la crítica a la vida citadina, ¿no? Cómo pervierte incluso a la vida, que viene de vida rural. Porque aunque sea un salteador, un ladrón, pues tiene dignidad. Ajá, algo noble que lo motiva, ¿no? En un principio, pero ya después es la mera apariencia o la misma vida que de ciudad que lo va absorbiendo y que lo obliga, lo lleva a llevar una vida ya de vicios, ¿no? Por supuesto. Muy bien, entonces esta novela es de Eliezer Cárdenas. Muy bien. Bueno, aquí Dani nos comenta, antes de pasar a la última, así es, dan ganas de leer a Jorge Casas. Sí, el anterior estuvo buenísimo. Eliezer también promete que es un buen escritor como para poder echarse una lectura, un clavada ahí. Por supuesto, y en Loja existe hicieron un sitio, un camino, una especie de croquis por donde pasó el bandido generoso, entre la parte del Perú, limítrofe con Loja, y la centinela de la República, que es esta provincia, en la cual supuestamente el personaje de Eliezer Cárdenas habitó, Nahum Briones. Hay todo un recorrido. Perdón, ¿esta es una novela histórica? Es decir, que sí existió. Aquí se mezcla, no, el personaje no existió, pero la leyenda dice que existió. ¿No? Toda la ficción y la verdad se mezclan en polvo y ceniza. Para muchos existió, para muchos no solo que existió Nahum Briones, sino que encarnó en otros bandoleros, en otro bandolero, y que siempre su espíritu estará presente en la rebeldía de la gente, en saber que hay formas de liberación y que pues existió verdaderamente este personaje. Hay quienes dicen sí, existió. Quizá no se llamaba esto, pero hubo un bandido generoso. Tuvimos esto. Conocimos dignidad gracias al ladrón que nos daba el pan, al ladrón que robaba, que nos entregaba joyas, que repartía estas monedas cuando nosotros no teníamos nada. Bueno, y le hicieron una leyenda, pues, ¿no?
Quizá Robin Hood tampoco existió. Sin embargo, se habla también en Inglaterra como un Exacto. canto, como muy grande. Quizá nuestro canto es este. Yo digo, ¿por qué será que los latinoamericanos no vindicamos a nuestros incas, por ejemplo, ¿no? A los mayas, a los aztecas, y, y más bien tomamos como referencia a los griegos, a los clásicos, a los poemas de Homero, a, a los romanos? ¿Y por qué nos desentendemos de esto? ¿Por qué nos desentendemos también del arraigo campesino nuestro? ¿Por qué no hacemos también leyendas vivas como hizo Eliezer Cárdenas a Nahum Briones, o como en el caso del Árbol de los Quemados a Arnoldo Cueva, a otro de los bandidos generosos que también dio vida al personaje a través de su narrativa? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, yo creo que aquí en México en los últimos, lo que fue la generación de los 50, estos autores como Rosario Castellanos, también tenemos a Agustín Yáñez, varios autores de esa época que se dedicaron también a mostrar esta parte que, pues, también, como tú bien dices, ¿no? Se mantuvo oculta durante mucho tiempo, ¿no? No se le dio como esa importancia. Sin embargo, ya por medio de las letras, hoy en día tenemos la fortuna de que pues se le haga justicia y pues se nos vaya Correcto. mostrando poco a poco pues su parte dentro de la sociedad, su misma importancia dentro de la cultura, de la formación de ideología, ¿no? Dentro de nuestros propios países. Sin duda alguna, bueno, lo que estos autores me han llamado mucho la atención. El último libro, igual, que es de Eliezer Cárdenas, ¿cómo se llama? Cuéntanos. El Árbol de los De, Quemados. El Árbol de los Quemados. Esta es otra novela, otra de las sagas del bandolerismo de él, porque faltaría otra que se llama Rafles, Manos de Seda, que es de otro ladrón, pues, ¿no? Pero esta también, El Árbol de los Quemados, habla del gran bandido generoso de esas zonas del austro, del país, cuyas correrías entre el contrabando y el hurto hacia los potentados, hacia los poderosos, pues iba desde Zuliana hasta Loja. Es también una historia bastante triste de un campesino, de un niño campesino que empieza a reconocerse desde los primeros años de cómo era tratado, de las vejaciones, de las humillaciones como tal, de cómo los poderosos trataban a los humildes, cómo eran tratados, cómo vivía él, la realidad de él en una humilde choza, en una humilde cabaña, donde todo era posible que sucediera, excepto el progreso, la movilidad social, a no ser que tristezas, muertes prematuras de los seres que se quiere, sin darles las atenciones mínimas como debería ser, la deshumanización, la falta de solidaridad, el abandono de tantos colectivos humanos, del campesino, de la provincia como tal. El mismo abandono de la provincia respecto a esta ciudad capital ha sido también una cosa sentida. Y claro, al no haber autoridades, al no estar el Estado con sus instituciones, probablemente el bandolerismo ocupó ese lugar que dejó ausente el Estado. Y claro, se desarrolla también en un medio romántico, en un medio rural, en donde el bandido pues cuenta también los entretelones que desde la capital se quiere hacer. Se envía a un tal doctor Campos para que vaya a negociar con el Perú justamente el tema de los límites, en el tiempo de un presidente nuestro ecuatoriano, cuando tuvimos problemas muy serios con el Perú a nivel de la demarcación limítrofe. Y claro, él también conoce a una mujer de quien se enamora mucho, y la mujer era una hacendada. Él empieza a conocer en Loja que las personas también se identifican por la clase social a la que pertenecen. Entonces, determinados apellidos, determinadas haciendas, determinados nombres pesaban mucho en el devenir, en la forma de ser de las élites lojanas. También se habla de la cuestión del oro, de Saruma, y claro, también se hace mención a este tipo de cosas, a los norteamericanos también en la explotación del oro de Saruma. Y claro, nace esto también, los pormenores de cómo este personaje se convierte también en un gran bandido.
que de pronto también se decía que había un tal doctor Riofrío, que él supuestamente tenía un orfelinato, hacía un bien social a los niños, recogía a esos huérfanos, a esos malqueridos, aquellos niños olvidados, aquellos niños despreciados, para criarlos, pues, no buenamente, con esa magnificencia, pues, que él se llevaba. Pero resulta que después les convertía en forajidos, pues, les enseñaba a disparar, a usar revólveres, eso es lo que decían, pues, las lenguas, ¿eh? Y claro, resulta que uno de ellos pudo haber sido también este joven, pues, ¿no? Y él nació también desde esa humildad, desde ese abandono. Empieza también a tomar, a hacerse notoria su, su interés también por ser parte de esas huestes al margen de la ley, porque quizá era la única forma de ser libre, la única forma de poder expresarse, la única forma de hacer un contrapeso al poder como tal, de ser alguien. Entonces quizás es comprensible en ese sentido el tema de la novela del Árbol de los Caídos. ¿Quién hubiera creído que... ¿Por qué el Árbol de los Caídos? Porque, claro, Perdón, es una buena pregunta. Sí, hay un sitio en el que él reverencia. Ahí parece ser que el muchacho tuvo una impresión bastante mala en ese árbol. No le tengo muy bien a la memoria porque lo leí hace algunos años, pero sí lo... Francisco, ¿sí me escuchas? Francisco, parece que hay unas cuantas fallas técnicas en la comunicación. Yo no puedo escuchar bien a Francisco. Espero que él sí me pueda escuchar. Esperemos un momento a que vuelva Francisco. Francisco, si me escuchas, se quedó plasmado por un momento. Bueno, hasta este momento, aquí hemos estado hablando sobre estos dos autores ecuatorianos, el cual nos ha compartido, pues, Francisco Ábalos Coloma, su experiencia de lectura. Primero habló sobre Jorge Casa, ya se nos fue desafortunadamente. Yo creo que haber tenido problemas. Primero hablamos sobre Jorge Casa y Eliezer Cárdenas, dos autores que, pues, por lo que nos estuvo explicando Francisco, son autores que representan la literatura por mostrarnos el indigenismo, la forma o el modo de vivir de los indígenas allá en Ecuador. Pues bueno, yo creo que ya no vamos a tener oportunidad de retomar otra vez la plática con Francisco. Sin embargo, fue una plática muy agradable. En lo particular, a mí me encantaron bastante las obras que nos invitó a leer de su tierra natal. Estuvimos aquí participando, una charla muy agradable, dijo Dani. Muchas gracias, Dani, por estar aquí con nosotros. Y sí, sin duda alguna, agradecemos mucho la participación de Francisco. Y pues bueno, en México hoy en día se celebra el Día Nacional del Libro y coincide con el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, ¿qué mejor forma de celebrar una fecha tan especial al libro que si no es leyendo? Entonces, los invitamos a que sigan participando. Lucy nos dejó ahí una invitación para poder compartir 3 libros que les guste leer. Creo que ya regresó Francisco, entonces vamos solo para despedirnos. Hubo fallas técnicas, Francisco. Muy bien, ya estaba despidiendo aquí la charla. El árbol de los quemados. Sí. Muy bien, Francisco. Sí, hubo unas cuantas fallas técnicas, no te preocupes. Ya estábamos terminando aquí la plática. Pues bueno. La verdad es que yo, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho. ¿O se fue nuevamente la señal? No, sí, te escucho. Sí, bueno, también es un libro apasionante. De lo que puedo decir del Árbol de los Caídos es que es un libro muy apasionante, como recomendable de leerlo. Es una degustación permanente y la cual al lector le lleva a imaginar por
por los derroteros que Eliezer Cárdenas quiere llevarlo. Pues, le traslada a determinados senderos, a sitios inhóspitos, a lugares de montañas, a caseríos, a haciendas, a sitios donde que la ley no tenía cabida para ello. Y lógicamente también es una expresión también de ternura, de reconciliación también de Arnoldo Cueva, del bandido, consigo mismo y con lo que él ama, bueno, reconciliación con lo que, ¿qué te puedo decir? Con lo que él perdió, con lo que él dejó de ser. Finalmente, el hecho de que tuviera el camino de torcido, si se quiere, no es que le hacía menos que nadie, le dio la importancia que él a lo mejor en un momento dado no tuvo. Hay un encuentro que tiene con unos bandidos en el Perú, en la fronteriza ciudad de Perú. Y claro, la cosa era desafiante, o ganaba el uno, o se imponía él, o pues se imponían los otros. Y claro, tiene unos juegos con ellos, le acusan de que hizo trampa, ¡pum!, los revólveres, y claro, el ecuatoriano es el que jugó mal y esto, tenía que ajustar cuentas, lo hizo, claro, o sea, era un desenfado total a la mujer que le llevó y que luego tuvo que sacrificarla, que inmolarla. Bueno, esos también eran episodios también dolorosos, los cuales debieron haber engendrado cicatrices también dolorosas en su persona. Son también episodios muy tristes, de crueldad, de barbarie, pero también hay sentimientos hermosos, el amor, la solidaridad, el ponerse en el lugar del explotado, del campesino común, el no sentirse opresor por el hecho de tener la fuerza en el revólver, no ser otro tirano, otro engendro del mal, otro hacendado, otro explotador, sino convertirse a través de las armas, de la ilegalidad, de ser salteador, convertirse también en una especie de héroe, de ser una referencia, de ser luego una leyenda y quizás mostrar generosidad para los demás y para su propio ser. Muy bien. Pues bueno, está muy interesante este libro también. Yo te voy a recomendar igual 2 libros de bandidos de México. Uno, muy, muy conocido, Bandidos del Río Frío, de Manuel Paino, un escritor mexicano que también habla de bandidos y cómo se lleva a cabo este pillaje, pero que va un pillaje de arriba abajo y de abajo arriba, porque quienes lideran a los bandidos no son sino autoridades del gobierno que utilizan a estos bandidos para poder sacar provecho y enriquecerse a su modo. Y también otro libro que también habla sobre bandidos, Astucia, el jefe de los hermanos de la hoja o los charros contrabandistas de la rama, que la escribió Luis G. Inclán. Esta novela también es una novela que habla sobre bandidos y yo creo que se apega más a las novelas que tú nos has venido narrando. Una forma de ver a los bandidos, pero con principios morales, ¿no? Al final siempre responden a cierta ética que ellos van manejando, de no robarle al pueblo o a los pobres, sino enriquecerse a costa de los que sí tienen. Entonces, y que explotan, ¿no? Entonces, bueno, la invitación ahí para que leas estos 2 libros, Francisco. El día de hoy, estaba comentando hace un momento cuando tuvimos fallas, en México se celebra el Día Nacional del Libro y qué mejor forma de leer y de recomendar la lectura. Y pues bueno, el día de hoy estamos aquí recomendando estos libros y es de 2 magníficos autores ecuatorianos. Mencionaba hace un momento también que Lucy nos compartió una imagen en el grupo de charla de libros para que se animen a participar, para que pongan ahí sus recomendaciones y para que nosotros también podamos leer esos libros que nos están recomendando ahí. Entonces, Dani, no sé si viste sus comentarios, pero bueno, Dani te manda esto, una charla muy agradable y sobre todo, y muchísimas gracias, Francisco, porque agradecemos mucho tu participación y de todos los que estuvieron el día de hoy compartiendo
sus comentarios y que pues esperemos que más adelante se animen también a ver esta charla, que sea en diferido. Que comenten también, ya leeremos más adelante todos los comentarios que tengan las más personas que nos vean ya después de que una vez que quede guardado este video. La invitación también para aquellos que nos están viendo, bueno, que están en el grupo, para que nos sigan en YouTube, se suscriban y vean todos los videos que tenemos sobre charla de libros y también a que se motiven a participar en las más dinámicas que tenemos aquí dentro del grupo. Nosotros, sobre todo, compartir este gusto por la lectura. Saludos a todos los que estuvieron y los que están todavía. María Elena Cano, muchas gracias por estar aquí. Saludos desde donde nos estés viendo el día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar, Francisco, como despedida? Sí, bueno, realmente hay tanto que decir. Si yo me pusiera a hablar de autores como, ¿qué te puedo decir? Como Jorge Carrera Andrade, por ejemplo, El Camino del Sol, pues sería una cosa asombrosa. Si hubiera en otra ocasión el tiempo para también transmitirles lo que nosotros tenemos, pues a Leopoldo Benítez y Vinuesa, aquel escritor que narró el tema de los argonautas de la selva. Bueno, también sería algo muy, muy valioso y que realmente dice mucho. Yo no sé si por ejemplo, cuando yo le leí los argonautas de la selva, claro, me hacía eco también de los argonautas de los griegos. Y claro, más o menos ese es el símil, ese es el relato, pues no, solo que a la búsqueda del país de la canela a través de la espesa Amazonía y con todo lo que eso implicaba. Sí, verdaderamente para Eliezer Cárdenas resulta que los bandidos, o sus bandidos, no eran los mayores males o las calamidades para la gente, sino todo lo contrario. Los bandidos eran los que estaban en el poder, igual que para Jorge Casa. Para Jorge Casa, aparentemente las gentes de bien, el hacendado, la autoridad eclesiástica o la autoridad burocrática, el político, esos posiblemente eran los verdaderos salteadores. Y para Eliezer Cárdenas, indudablemente, es que en los salteadores de caminos no estaba el mal estaba en los opresores, aquellos que detentaban y detentan el poder real. Exacto. Pues bueno, entonces aquí la invitación, queda abierta la invitación a otra participación a Correcto. Francisco más adelante. Compartas más de allá de escritores de Ecuador. Y bueno, como diría el buen Dani que nos está viendo, buenos días, buenas tardes, muy bellas lunas. Adiós, nos vemos. Adiós, Francisco, que tengas buena noche ya. Adiós. Mucho gusto, gracias por todo. Muy reconocido de ustedes, muy agradecido. La verdad, la mejor de las suertes. Gracias, nos vemos. Adiós.